Marco Antonio Rubio. ¿Quién es realmente el secretario de Estado de los Estados Unidos? Vamos a ello. Ha sido una persona con una mentalidad de guerra fría contra el comunismo. They saw what socialism and communism and Marxism can do. Durante el primer gobierno de Trump, lo llamaron el secretario de Estado para América Latina. ¿Cómo yo voy a estar en contra de inmigración? La inmigración legal es algo positivo para el país. Él piensa que de esa manera podría mejorar sus posibilidades de eventualmente llegar al cargo más alto. Don't play games with this president because it's not going to turn out well. ¿Cree que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Es el hombre más ambicioso de los Estados Unidos, conservador, por supuesto, muy creyente, ferviente anticomunista, nostálgico de la América portentosa de la década del 80. Marco Antonio Rubio, de él hablo, una de las estrellas más rutilantes de la derecha norteamericana. Hijo de dos cubanos, es el primer secretario de Estado de los Estados Unidos con raíces latinoamericanas. Lo conocen, aparece ahí al lado de Donald Trump todo el tiempo y volvió a subir aún más el perfil con los recientes eventos en Venezuela. Escuchen esto, en su juventud, cuando escribió un ensayo para entrar a la Facultad de Derecho, dijo lo siguiente: quiero usar mi título de leyes para algún día escribir un nuevo sistema político y legal en una Cuba libre. Se lo debo a mi abuelo, dice él mismo sobre esa meta. Ya dijimos claro que al hombre le sobra ambición, pero ¿hasta dónde puede llegar? Está casado hace 28 años con una mujer colombiana y tiene 4 hijos. Es católico, pero también pasó por el mormonismo y su mujer lo llevó al evangelismo. Pisa fuerte en Washington y su nombre suena con resquemor en las fronteras de México y Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, por supuesto, en Venezuela. Pero ¿qué hay en su cabeza? Eso es lo que vamos a tratar de entender en el video del día de la fecha. Su familia llegó a Estados Unidos en 1956. Contexto: 6 meses después de eso, Fidel Castro desembarcaría en Cuba para comenzar la revolución. Es decir, los padres de Marco Rubio llegaron a Estados Unidos cuando estaba la dictadura de Batista en Cuba, no cuando estaba Fidel Castro. Su papá, Mario, fue un pibe de la calle que se las arregló como pudo. Su mamá, Oriales, vivió en una casa con piso de tierra. Compartía la habitación con 9 personas. Era plena dictadura de Batista y los cubanos veían a Estados Unidos con el famoso sueño americano atravesado. Pensaban que allí estaba la libertad. Llegaron entonces a Nueva York, pero los espantó el frío y un año después, en 1957, se mudaron. Se instalaron donde más si no, en Miami. Su papá trabajó como barman, su mamá como empleada doméstica. Y en 1971 nació Marco Antonio, uno de los 4 hijos del matrimonio. La familia retornó a Cuba una sola vez para visitar, pero nunca más volvieron a la isla. No fue lo que se diría un estudiante brillante. Lo que Marco Rubio amaba de chico era el fútbol americano. Soñaba con ser jugador profesional. Desde 1979 hasta 1984, los Rubio vivieron en la ciudad de Las Vegas, donde la familia buscaba oportunidades de mejorar su situación, con empleos temporales o cualquier tipo de oportunidad que apareciera. Y fue ahí, durante su adolescencia, cuando Marco recibió la mayor influencia de su vida. Durante las tardes, en esa ciudad, Marco se sentaba siempre a charlar con su gran ídolo, su abuelo materno, Pedro Víctor García, así se llamaba el padre de su madre, su abuelo materno, y era el más culto de la familia, también el más ambicioso. Había sido telegrafista en Cuba, le encantaba leer y tenía posturas políticas bien marcadas, pero la poliomielitis le había cortado las alas. Por otro lado, odiaba al régimen castrista, al comunismo todo, y sabía que nunca iba a volver a la isla. Ese abuelo tan influyente para Marco Rubio amaba a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. El propio Marco Rubio contó que durante la guerra de Malvinas su abuelo llegó a apoyar a Inglaterra. No sé si hace falta aclarar algo más. Ahí me hice republicano, contó Rubio en alguna ocasión. Reagan es justamente para él su paradigma político, el hombre que puso de rodillas a la Unión Soviética, que hizo a América grande, el que redefinió el mapa político después de la Guerra Fría. Después de Reagan vino la decadencia, así piensa Rubio. Bueno, volvamos. Cuando finalmente se dio cuenta de que no le iba a dar para profesional del fútbol americano, Marco Rubio entró en la Facultad de Derecho. No era necesariamente brillante, pero sí tenaz. Y en los 90 comenzó su carrera política, ya en su Miami natal. Y sí, la palabra clave en la vida de Marco Rubio es ambición. Sigamos. Su padrino político fue Jeb Bush, que fue gobernador de Florida, además de hijo
y hermano de los expresidentes Bush. En 1998 Marco fue elegido para un cargo municipal y en el año 2000 entró a la Cámara de Florida. Y en el año 2010 llegó su primer gran hito. Contra todas las apuestas fue elegido senador, el primer hijo de cubanos en lograrlo. 2 meses antes de esa elección, su padre murió de cáncer. En el año 2016 quiso ir un poco más allá y fue precandidato a presidente por los republicanos. Pero un tal Donald Trump frustró sus sueños. Fue elegido, obviamente, Donald Trump para su primer mandato. Sin embargo, en este segundo mandato, el mismo Donald Trump lo eligió a Marco Rubio para ser su secretario de Estado. También el primer hijo de cubanos en lograrlo. Para gran parte del Partido Republicano, Marco Rubio es la gran apuesta para ser el sucesor de Donald Trump cuando termine su mandato, porque no podría volver a ser elegido. Para muchos otros, su competencia natural es J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, un ultra conservador de derecha, nacido en la América postindustrial empobrecida. Entre ellos dos sale seguramente el candidato republicano. Faltan todavía 3 años, pero la interna ya está lanzada. ¿Qué tiene Rubio en la cabeza? Bueno, primero, una gran obsesión: China. Ha dicho que el gran error de Estados Unidos fue hacer ingresar a China hace un cuarto de siglo en el concierto económico del mundo. Recordemos que en el 2001 China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, dice Marco Rubio, fue abrirle la puerta al demonio, hacerlo pasar al living. ¿Cómo pudimos?, se lamenta hoy en día. Y Marco Rubio, a su vez, se animó a refutar a Fukuyama. No hubo fin de la historia en 1991. Estados Unidos ganó la Guerra Fría, seguro, pero China y su régimen socialista después tomó la delantera. La pelea continúa, pero por otros medios, y Rubio le teme a China profundamente y al comunismo en general. Dice Rubio que el marxismo ronda en su país, en los Estados Unidos, insidiosamente. También Marco Rubio desconfía de Wall Street y sobre todo de los gurús de las finanzas, a quienes quiere poner en su lugar. Quiere volver a un capitalismo a la vieja usanza, proteccionista, a lo Reagan, americano para los americanos. Marco Rubio va por todo. Es el hombre más ambicioso de Estados Unidos. Quiere ser presidente, pero antes pareciera que quiere ser conquistador de América Latina. Primero porque luego de la intervención en Venezuela, Donald Trump lo nombró algo así como el interventor, como la persona que va a llevar adelante el proceso en Venezuela. Por eso muchos empezaron a bromear con que era el virrey de América Latina. Un nuevo virrey en una nueva etapa colonialista. Un nuevo virrey para una nueva etapa imperialista. Realmente está dándole una nueva forma a nuestra región. ¿Qué quiere hacer con Venezuela, con Cuba, con Colombia? ¿Qué quiere hacer con Argentina? Con toda la región. Hay que analizar a fondo a Marco Rubio porque puede ser un protagonista de los próximos años en este mundo, sin lugar a dudas. De eso se trata este video. Primero, de tratar de entender de dónde viene, cuál es su biografía, y todo eso fue esta primera parte que acaban de ver. Ahora viene la segunda parte del video, una entrevista a Michael Shifter, una entrevista directamente desde el corazón de la política estadounidense. Nos vamos ahora a Washington, D.C., para hablar de quién es Marco Rubio hoy, o cuáles son los planes de Marco Rubio hoy. ¿Qué puede estar pasando dentro de la Casa Blanca? ¿Donald Trump y Marco Rubio piensan igual en todo? ¿Son almas gemelas? ¿O en realidad hay mucho de postura para ganar poder? Bueno, vamos a escuchar esta conversación porque realmente devela muchísimas cosas. ¿Quién es Michael Shifter? Bueno, él es profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, la universidad más importante de Washington, D.C., y es además un especialista en los estudios interamericanos y en la política latinoamericana. Se dedica hace años a enseñar y a estudiar el vínculo entre la política América Latina y la de Estados Unidos. Fue además el presidente del Inter-American Dialogue, un foro, un think tank de política con sede en Washington, D.C. Es realmente una persona muy conectada y conectada con América Latina y con la política de América Latina, así que me parece un lujo escucharlo. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, me hacen un gran favor, le ponen clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que hago. Y ahora sí, sin más, vamos directo a la entrevista con Michael Shifter. Bueno, Michael, muchas gracias por la entrevista. Me parece que es muy importante diría para América Latina, pero para el mundo en general, entender quién es Marco Rubio en este contexto. Empiezo por él, después por ahí vamos a un plano general, pero... si tuviera que hacer un semblante, ¿quién diría que es Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio hay que entenderlo como producto de la política de Florida del Sur, que está dominado por el tema cubano
y el compromiso para derrocar el régimen en Havana y poner una democracia, tener un cambio democrático y con alta expectativa que un día la gente se van a, digamos, a tumbar el gobierno, movilizarse en las calles y va a haber un colapso del gobierno. Y creo que eso ha sido el tema principal que lo ha definido. Y también ha sido una persona con, digamos, con una mentalidad de guerra fría contra comunismo. Se puede definir como neoconservador, con una política exterior fuerte, muscular, y creo que también ha sido, bueno, como fue senador, porque uno tiene que eh, distinguir Marco Rubio, su historia en Florida como parte antes de ser senador, fue miembro de la legislativa del estado de Florida y luego pasó a ser senador de Florida. Fue varios mandatos, pero él tenía una marca de ser muy pro-democrático, pro política exterior fuerte, y con digamos, con muchas ideas pro democracia, pro derechos humanos. Esto ha sido y también pro inmigración. Él fue uno de los senadores que tenía una propuesta de reforma migratoria que al final no resultó, pero él fue, digamos, impulsor, uno de los senadores que impulsó esa propuesta para tener una reforma migratoria más comprensiva que no realizó. Pero eso ha sido digamos, su marca, su imagen en el Senado de, yo diría, un ideólogo digamos, de una posición muy fuerte de Estados Unidos y obviamente Cuba encaja dentro de este esquema muy bien y tenía mucho entusiasmo de la gente de Florida del Sur, primero los cubanos y luego los venezolanos. Y durante el primer gobierno de Trump, lo llamaron el secretario de Estado para América Latina, porque tuvo influencia en Trump, en su política hacia Venezuela y otros temas, y también sanciones contra el régimen en Cuba. Entonces, él es hijo de inmigrantes cubanos, no salieron bajo Fidel Castro, sino salieron antes bajo Batista, Ujú. pero él, digamos, ha asumido esa postura muy anti-Castro, anti-régimen cubano. Y podríamos decir que el Marco Rubio que estamos viendo hoy es el mismo Marco Rubio, está representando sus propias ideas o las ha cambiado en función de ser funcional a Donald Trump. Porque este perfil de Marco Rubio pro inmigración no parece muy compatible con este perfil en un gobierno de Trump tan duro con la inmigración, ¿no? No, ha cambiado su posición en muchas áreas. Yo creo que para entender Marco Rubio de hoy, yo creo que debería borrar lo que era Marco Rubio antes de ser miembro del gabinete de Trump. Un ejemplo es el cierre de USAID, de la cooperación internacional. Rubio siempre ha sido un gran, digamos, abogado, muy pro programas de desarrollo y humanitario y programas pro democracia. Y esto ha cerrado totalmente. Entonces, y Marco Rubio trata de justificarlo en términos que va a estar aceptados y bienvenidos, bien vistos por el presidente Trump. Creo que él no ha mostrado muchos límites
en este cargo para satisfacer el presidente Trump y obviamente no oculta mucho su ambición de ser presidente de Estados Unidos. Y me parece que él piensa que de esa manera podría mejorar sus posibilidades de eventualmente llegar al cargo más alto en el país. En las últimas semanas se empezó a hablar de él un poco en broma, un poco en serio, como el nuevo virrey de América Latina, Sí, ¿no? sí. Porque es el encargado de, en algún modo, llevar adelante el proceso en Venezuela. Obviamente tiene Cuba entre ceja y ceja. Está casado con una colombiana en medio de este affair con Colombia y Petro. ¿Es posible pensar en términos, Trump, es posible esté pensando en términos tan imperialistas como para colocar un virrey en América Latina? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre Rubio y Trump, ¿no? Creo que hay cierta distancia entre los dos y ya sabemos quién decide. Tenemos un gobierno donde decide un solo hombre, otros influyen y tratan de incidir en la toma de decisión, pero Trump decide al final y el tema, esto fue evidente en su rueda de prensa después de de invasión militar, cuando no trató muy bien a María Corina Machado, que fue la líder democrática en Venezuela, sin duda. Y yo creo que Rubio trató de un poco control el daño y reinterpretar lo que Trump había dicho. Eso es un poco su tarea últimamente, ¿no? Aún en entrevista el otro día, cuando le preguntaron sobre el indulto que Trump ha dado a Juan Orlando Hernández por narcotráfico, eh, eh, Rubio le costó mucho contestar y dijo que él no sabía mucho del tema, que no había seguido la elección del presidente Trump, que él tiene muchas cosas para hacer, entonces no había estudiado ese tema. O sea, él sabe perfectamente lo que pasó. Entonces, yo creo que él está haciendo lo suyo. Es sin duda, él influye mucho en la política. Siempre ha estado en favor del cambio de régimen en Venezuela contra Maduro. Fue así en el primer mandato de Trump y ahora en el segundo mandato, donde obviamente tiene más poder y más influencia. Pero no estoy muy seguro si está muy contento con el arreglo actual con Delcy Rodríguez, pero Trump sí parece que está satisfecho. Entonces ahí puede haber una diferencia en enfoque y énfasis. Trump un poco satisfecho mientras que la economía va bien, mientras que puede explotar y controlar el petróleo. Y Rubio, digamos, acomodando a Trump, pero al mismo tiempo, obviamente, tratando de impulsar una transición democrática. Así que hay diferencias ahí en las posturas. Y yo agregaría otra cosa. Mucha gente pregunta por qué el hemisferio occidental está a prioridad, por qué América Latina está a prioridad. Y Rubio es un factor, sin duda, por sus antecedentes y por su conocimiento, su experiencia en América Latina, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho del compromiso de Trump para proteger Estados Unidos contra crimen, contra drogas y contener China en la región. Y entonces esto es más allá de quién es secretario de Estado. Yo creo que eh, hubiéramos visto un énfasis, un enfoque de América Latina aún sin Rubio, pero obviamente Rubio refuerza esto porque eso es algo, es una región donde él ha trabajado mucho y tiene muchos contactos y mucho conocimiento. Hay quien me decía que había un rumor de que
Tal vez Marco Rubio estaba enojado con María Corina Machado porque María Corina Machado es muy intransigente en términos de no admitir acuerdo con Delcy Rodríguez y querer presionar por una transición democrática. Y Marco Rubio, desde el punto de vista pragmático, o tal vez representando las ideas de Trump, estaría enojado con esa intransigencia. ¿Es posible esto? Es posible, yo creo que no tengo información privilegiada, pero me suena como razonable porque Rubio es el hombre de Trump y Trump, como dije, no tiene mucho afán para moverse en una dirección democrática y sí María Corina Machado está reclamando su lugar legítimo como líder de la oposición y Edmundo González como presidente elegido el 28 de julio del 24. Entonces, me imagino que Rubio eh, quiere un poco bajar el ritmo y tener una posición más flexible, más de acomodar a Trump como a él. Entonces yo puedo imaginar que ahí hay una cierta fricción o diferencias entre Rubio y María Corina porque Rubio tiene que acomodar a su jefe y ella tiene otra postura y representa la oposición en Venezuela. Entonces, por eso ella insiste y Rubio dice, bueno, hay que darle tiempo. Su reacción, yo he escuchado varios comentarios de él que estamos en situación temprano en este proceso, hay que darle tiempo. El problema es que cuando uno da tiempo, las cosas empiezan a congelarse un poco y a veces y postergar por mucho tiempo el momento donde ella y pierde un poco la fuerza ella. Siempre te dicen Eso es la que, preocupación. siempre te dicen que los hermanos Rodríguez son expertos en ganar tiempo y que Sí. justamente lo que no querría, ¿no? Que el momentum, si se le da tiempo, se puede instalar un año más, 2 años más. Así Eh, es, así es. Y después se pasa, ¿no? Y claro, hay un escenario que uno puede imaginar si los Rodríguez son exitosos entre comillas, en términos no democráticos, pero económicos, y la situación mejora en Venezuela, digamos, eso un poco resta apoyo a Machado y Delcy Rodríguez puede ganar muchos puntos con la gente por haber precedido un proceso de cambio económico. Eso es un escenario que no se puede descartar. Antes de ir al plano general, un pequeño acento sobre Cuba. ¿Cree que que se está presionando por un cambio de régimen en Cuba? Que Marco Rubio lo ve como un proyecto lejano, el de poner una democracia en Cuba, o que puede precipitarse algo más? Yo creo en lo que Trump dijo sobre esto, que Cuba, que todos sabemos, se encuentra en una situación en todo sentido catastrófica, desastrosa, se va a caer por sí solo. Yo creo que Trump, eso es lo que él cree. Eh, Tal vez Rubio está pensando en dar un empujón para que caiga, pero tampoco los escenarios no son muy claros en cómo hacer Cuba y Cuba tiene posibilidades de sobrevivir aún con una crisis económica muy profunda, humanitaria y gente saliendo. Y siempre ha sido un válvula de escape en Cuba que la gente sale del país y ha salido mucho y puede salir más. Y el régimen se sobrevive a esto, aguanta eso. Entonces yo no creo que está pensando en una acción como hizo en Venezuela. Ya está, las sanciones ya está apretando mucho. Creo que parece que no va a permitir Venezuela de vender petróleo. Tal vez van a también presionar a México. Tampoco porque México da más petróleo a Venezuela, a Cuba que Venezuela había dado.
Entonces, esto puede ver otro punto de palanca para presionar el régimen, pero no está claro cuáles escenarios en Cuba. No hay ninguna, a diferencia de Venezuela, no hay ninguna oposición, no hay una sociedad civil organizada, no hay líderes para asumir las riendas de un país. O sea, si el régimen colapsa, ¿qué pasa? También estamos hablando de situaciones y países, tanto Venezuela que Cuba, donde los desenlaces son muy inciertos y puede terminar, digamos, dominando la administración Trump por los 3 años que le falta, porque eso va a ser dolores de cabeza y pueden ser costosos y son temas tanto Venezuela como Cuba, salvo en el sur de Florida, que no tienen mucha resonancia con el estadounidense común y corriente, promedio. Entonces, y puede forzar a Trump para dedicar mucho esfuerzo, mucha energía a esos temas con escenarios muy inciertos y muy complejos, sin ningún beneficio político para él. Estamos frente a un paréntesis en la política norteamericana que va a durar el tiempo que esté Trump en este mandato, esta política tan agresiva, tan intervencionista en América Latina. ¿Esto usted lo entiende como un paréntesis que va a durar estos años de Trump o que realmente hay un cambio, un giro de política desde Washington que puede venir a establecer una nueva doctrina y más allá de que se vaya Trump, quienes vengan después van a continuar esta especie de batalla muy violenta contra China, interpreto yo, Bueno, yo que creo que empezó? hay ciertos temas que podemos esperar continuidad. Recuérdase que hasta Biden tenía una posición bastante anti-China también. El problema es que el estilo de Trump es muy particular y muy único a él. Para hablar de doctrina y Trump en la misma frase no tiene mucho sentido. No hay doctrina para Trump. Es una serie de impulsos, reacciones a circunstancias, temas personalistas. Esto es creo que va a ser muy difícil encontrar otro presidente que sea Rubio o Vance o otro del Partido Republicano que tiene el mismo estilo de Trump, que es muy, digamos, tan errático y tan impredecible. Entonces, hablar de doctrina implica un nivel de coherencia o estrategia que yo no veo. Y creo que es un error pensar en esos conceptos y categorías tan lógicas y tan racionales cuando se trata de alguien como Trump. Y Se lo hablaba, que creo que después vamos a ver otra cosa. no digo que se hablaba en los medios de la doctrina Monroe, ¿no? Esa mezcla entre Monroe y Donald Trump. Claro, 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 pero hasta Donroe doctrina es una contradicción. O sea, mezclar Don Roe, o sea, el nombre de Trump, con la idea de una doctrina, también no tiene mucho sentido porque, porque no es una doctrina. Doctrina supone una cierta lógica, una cierta racionalidad, una cierta coherencia. O sea, es posible que Trump haga una cosa mañana, digamos, en Cuba, es posible que no, o México que no. O sea, eso no es una doctrina, para mí implica un nivel de previsibilidad, ¿no? De predictability. Y no es predictable. O sea, doctrina Monroe, como Monroe, es una doctrina. Gusta o no gusta, tiene cierta, digamos, lógica y tiene ciertos conceptos que lo definen. Y uno puede prever lo que va a pasar. En el caso de Trump, es una contradicción, es un oxymoron, como decimos, no sé cómo se dice oxymoron en Sí, español, pero oxímoron. oxymoron, sí, es un oxymoron. Cuando empezó la presión de Estados Unidos sobre el Caribe, yo sigo mucho el tema de Venezuela, pero aún me da culpa. Yo pensaba que realmente
los fantasmas que despertaban muchas personas interpretaban, decían esto es todo por el petróleo, es una campaña imperialista. Y yo era medio escéptico, pensaba que era realmente una campaña, una presión contra Maduro, que era absurdo pensar en imperialismo. Bueno, con el diario de hoy digo, pareciera que sí, que era un movimiento imperialista por el petróleo. Estamos frente a ante una nueva etapa, nuevo imperialismo. Bueno, hay un conjunto de factores, creo, en el caso de Venezuela. El petróleo sin duda fue un factor importante, pero yo creo que Trump, para él, en su mente, también fue una lucha contra drogas y lucha contra crimen, porque él siempre hablaba, si escucha el radio de prensa este sábado, eh, después de la operación militar, se habló mucho de petróleo, pero también se habló mucho de Tren de Aragua, de otros grupos criminales que estaban funcionando en Estados Unidos, que las cárceles, ¿no? Que la gente saliera de las cárceles de Venezuela. O sea, no estoy diciendo la verdad, pero eso es lo que él piensa y creo que también lo motivó. Y después lo motivó la cosa con Maduro, que volvió como un asunto personal contra Maduro y Maduro estaba, digamos, haciendo bromas y bailando y creo que insultando, Trump lo tomó como un insulto personal contra él. Entonces, esto con Trump combina muchas cosas, pero sí eh, lo que sabemos después de un año de Trump, lo que hemos aprendido es que él está motivado por dinero y por poder. Y en Venezuela, en el contexto venezolano, esto significa petróleo. Es donde, petróleo y minerales también, que es un país rico en minerales. Pero eso es como traduce lo que importa Trump en el caso de Venezuela. Entonces, sí, yo creo que él es un viejo esquema de explotar para el petróleo. Él cree que realmente pertenece a Estados Unidos y fue robado por los venezolanos a Estados Unidos. Eso encaja con toda su mentalidad de que también se ve con los aranceles, que todo mundo nos aprovecho a Estados Unidos y voy a reivindicar, voy a equilibrar las cosas. Esto también explica los aranceles y explica esto. Él está convencido que los venezolanos aprovecharon Estados Unidos con el petróleo, nacionalizar el petróleo. Entonces, ahora nos toca a nosotros, digamos, ahora nos toca a nosotros para venganza, básicamente, porque ahora tenemos el poder y vamos a equilibrar las cosas, balancear las cosas. Él, me parece que él piensa eso. Y en términos globales, volviendo a Marco Rubio, le toca ser el secretario de Estado de un momento también álgido, ¿no? Con lo que está pasando en Irán, con la guerra de Ucrania, con las amenazas a Groenlandia. ¿Cómo cree que puede desarrollarse todos estos focos a la vez? ¿Marco Rubio estará diciendo contengámonos o estará alentándolo? Yo imagino que Bueno, están como entre ellos cebándose mutuamente. no, yo creo que hay mucha improvisación y yo creo que no estoy seguro si Rubio realmente tiene la capacidad para manejar todos esos temas tan calientes y tan complejos que está pasando en el mundo. Y hay que recordar y subrayar que lo que ha pasado con el Departamento de Estado y Consejo de Seguridad Nacional, o sea, mucha gente capaz, con competencia, con experiencia, conocimiento, han salido. Y mucho del cuerpo diplomático ha sido cortado severamente también. Entonces, no hay un proceso dentro del gobierno para un estudio, evaluaciones, pensamiento estratégico. Todo eso ha sido muy debilitado.
en un momento donde los desafíos son más grandes que nunca. Y tiene un secretario de Estado que realmente no tiene mucha. Es cierto que sirvió en el Comité de Relaciones Exteriores, pero en general no tiene mucha experiencia en asuntos globales. eh, y, eh, y realmente vale la pena preguntar si eso está, es que si él tiene la competencia para manejar todo lo que está pasando. Entonces, Y entonces yendo sí, a, y el hecho que no tiene equipo tanto en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional es un tema muy importante. O sea, no hay un proceso, no hay procedimiento, todos los procedimientos normales, tradicionales que funcionaban por muchos años de expertos, de evaluaciones, de estudios, de estrategias, eso ya terminó. Eso le iba a decir, se suele decir quienes estudian en Estados Unidos que cada decisión que toma el presidente en general no solo representa al presidente, sino toda una batería de estudios, de asesores, que el Departamento de Estado es un think tank increíble y que todo está medido. Hoy no está funcionando así el gobierno de los Estados Unidos. No, porque tiene un presidente populista. Los populistas creen que sabe todo y Trump, más que nadie, está convencido que sabe todo. Entonces, ¿para qué necesita expertos, estudios? Esos son desprestigiados en este momento en Estados Unidos. No sé hasta qué punto Rubio realmente comparte esa idea con el presidente Trump, pero sí está contento de implementarlo igual y no resiste mucho. O sea, él ha sido parte de todo ese, digamos, debilitamiento de toda maquinaria de desarrollar políticas exteriores. Y respecto de las redadas de ICE y de la situación bueno, lo que está haciendo ICE dentro de Estados Unidos, ¿cómo cree que lo lleva Marco Rubio siendo hijo de inmigrantes, siendo un representante de la comunidad de algún modo latina, ver que Claro, pero están apresando? en eso ha cambiado 180 grados, ¿no? Porque nunca fue así. Si uno mira la historia de él, ha sido una posición un poco como George W. Bush, que fue un presidente bastante pro-inmigrante, Ronald Reagan, él viene de ese partido republicano. Él es parte del partido republicano de Bush y Reagan. Y el Partido Republicano hoy no tiene nada que ver con ese viejo partido. Ese partido de Trump tiene una política mucho más populista, mucho más anti-inmigrante. Sin embargo, yo creo que Rubio se da cuenta que en este tema tiene que seguir la línea, satisfacer a Trump. Entonces, toda su retórica tiene muy poco que ver de todo lo que había dicho como senador. O sea, yo creo que hay un antes y después en la vida política de Marco Rubio. ¿Cree que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Cree que está hacia adentro? ¿Cómo lo ve la población? ¿Tiene en Washington, que usted está en Washington, qué dicen de él? Bueno, él obviamente ha logrado cierta influencia, poder dentro de la administración Trump. Creo que hay mucha gente que admira esto, eh, pero yo creo que no va a ser fácil, primero porque el movimiento de Trump, de MAGA, siempre lo va a ver como un neoconservador, ¿no? Que hizo acomodaciones para Trump, pero realmente él no es de MAGA, ¿no? No es del movimiento de Trump. Entonces siempre va a haber cierta desconfianza hacia él por ese grupo. Y por otro lado, la gente más tradicional, más del Partido Republicano tradicional, tampoco no va a confiar con él porque él se movió demasiado alineado con Trump. Entonces, él se va a encontrar, creo que en el medio de todos esos, digamos, fuerzas dentro del Partido Republicano, uno dominante, que él es parte, él ha jugado así,
pero creo que no va a lograr las confianzas necesarias para ser el candidato. Pero eso es su juego, eso es lo que está buscando. Él creo que llegó a la conclusión que fue el único camino que tenía para la presidencia ¿cómo se dice? Comprar sapos, ¿cómo se dice? Sí, ¿Cómo, tragar cómo es la sapos. palabra? ¿Ah? Tragarse sapos. Tragar sapos, sí. Y esto con Trump, y esto le permite lograr su ambición. Pero tengo mis dudas si eso lo va a funcionar. Hace un par de años salió una película en Estados Unidos, Civil War, no sé si la Sí, vio. sí, Para quien no la haya visto, es esta sí. distopía sobre Estados Unidos en medio de una guerra civil, producto de este quiebre, ¿no? Entre, de algún modo, izquierda y derecha. Y yo cuando la vi, bueno, era obviamente una distopía interesante de ver, pero parecía muy exagerado. ¿Sigue siendo tan exagerado hoy en día? Bueno, no veo una guerra civil en Estados Unidos. Yo creo que esto es un poco exagerado, pero sí hay un alto nivel de polarización, hay mucho odio, hay mucha desconfianza, y no veo por ahora, digamos, que eso se va a superar en el corto plazo. Creo que tomará, en el mejor escenario, muchos años. Pero una guerra civil es tan extremo, no lo veo. Pero sí violencia esporádica, digamos, mucha tensión. Sí, yo creo que falta mucho, lamentablemente. Creo que Estados Unidos está pasando por un proceso, una turbulencia muy profunda, y no estamos viendo el final, la luz en el túnel. O sea, yo creo que todavía falta algunos años para poder superar esta crisis que estamos viviendo. Y Michael, ahora sí, la última. Usted como experto en política latinoamericana, ¿tenemos que estar preocupados en América Latina respecto de los planes de Trump? Yo en Argentina, gente en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, ¿tenemos que estar atentos, alertas sobre la influencia que quiera tener Estados Unidos en nuestra región? Yo creo que hay que estar alerta. Yo creo que en los próximos 3 años se puede esperar y tiene que prepararse para muchos sobresaltos, porque estamos tratando con un presidente que no respeta reglas, normas, leyes, y que no tiene límites. Esto está cada día más claro, y él se siente muy empoderado en este momento. Entonces, es posible que no hace nada, pero yo creo que es muy poco probable. Va a hacer algo, pero él le encanta que todo el mundo está especulando, adivinando qué va a hacer. Pero sí, América Latina tiene que estar, como el resto del mundo también, no solo América Latina, tiene que estar muy atentos, tienen que ser en alerta, y manejarlo y navegarlo en la mejor manera posible, pero no va a ser fácil. Michael, muchísimas gracias. Muy interesante conversar y le Un agradezco el gusto. tiempo. Encantado, Joaquín. Un gusto. Gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Les recuerdo, estoy en la Ciudad de México en este momento, me muevo de acá para allá, sigo moviéndome por América Latina para tratar de traerles reportes e informes desde las entrañas del lugar donde suceden las cosas. Les recuerdo que se suscriban al canal, me hacen un gran favor, que compartan este video si les parece valioso. Agradezco muchísimo a Eduardo Bejuc, que hizo una investigación periodística a fondo, no en base a lo que está online, sino a varios libros que leyó. Edu Bejuc, uno de los periodistas, de los mejores periodistas que conozco, con quien estoy trabajando, así que le agradezco profundamente su apoyo para este video. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Joaquín Sánchez Mariño, esto es Onda del Periodismo, y nos vemos en un próximo video. Chau.